Muy buenas tardes, chicos de Ciclo 3. Nuevamente hoy nos encontramos, me encuentro muy feliz de poder nuevamente estar haciendo este documento para ustedes. Vamos a retomar hoy un tema que ya habíamos trabajado hace algunas semanas, que venimos como la idea es poder recapitulando y cerrando procesos. Antes de iniciar, quisiera invitar a los chicos a que por favor se den la oportunidad de ir enviando las actividades que tienen atrasadas, aquellos estudiantes que hasta ahora o no han enviado o han enviado muy pocas actividades, pues es el momento oportuno de ir entregando todo ese material. Hoy nos convoca la idea de poder reflexionar un poco más en términos o en torno de lo que es o de lo que fueron las civilizaciones precolombinas, que ya hace un par de clases habíamos hablado de ellas. El pueblo inca, el pueblo maya, el pueblo azteca, digamos que dieron origen a todo lo que es la cultura latinoamericana y que fundamentaron grandes avances técnicos, tecnológicos y de orden científico que incluso aún hoy siguen siendo de gran vigor y valor. Entonces, esas civilizaciones precolombinas, ¿cierto?, constituyen el capítulo más largo de la historia y corresponden pues precisamente a todos esos pueblos que habitaron el continente americano antes de que llegaran, digamos, los conquistadores europeos e invadieran ese territorio. Podríamos decir que mucho antes de la llegada de los europeos, América ya tenía una historia. Y podemos dividir ese periodo en tres momentos importantes. El periodo paleoindio, que arranca hace aproximadamente 25.000 años antes de Cristo, se da el poblamiento de América, ¿cierto? A partir de pueblos que son de orden recolectores, ¿cierto? Existe megafauna y estos pueblos tienen por lo general una vida nómada. En el año 10.000 a.C. se desarrolló la agricultura, la ganadería y la alfarería y se inicia un proceso de vida sedentaria. En el año 2000 surgen las primeras estados donde hay vida en ciudades y más o menos en 1520, ¿cierto? Se empiezan a las civilizaciones americanas. Existen distintas teorías para explicar el poblamiento de América. La más conocida, ¿cierto?, es la del paso por el estrecho de Bering, que implica que los pueblos en busca de alimentos digamos, se han formado en África, posteriormente pasan a Asia, pasan a Europa y continúan su travesía por Siberia. Allí se dio un paso momentáneo hace miles de años que permitió que estos pueblos llegaran hasta lo que conocemos como el estrecho de Bering, llegaran a Alaska y de Alaska fueran pasando por América y recorrieran todo el continente americano. Ahora, una segunda teoría habla de pueblos melanesios y polinesios que irían o llegarían bien a Suramérica o a Centroamérica, estos melanesios y polinesios, ¿cierto? Desarrollarían en nuestro territorio, en el territorio americano, sus formas de vida y seguirían expandiendo. Y finalmente hay otros pueblos, digamos, hay otra teoría que asevera que el pueblo americano se va, digamos, a iniciar su proceso de poblamiento por la parte más extrema de Sudamérica y llegará hasta, digamos, Argentina, Chile, de allí para adelante iniciará su proceso de poblamiento. Esas son digamos, tres de las teorías más acertadas que hay. ¿Cómo vivían los pueblos americanos? En el periodo paleoindio entonces hemos dicho que eran pueblos nómadas, ¿cierto? Que vivían de la caza y la recolección, que se organizaban en grandes grupos familiares o bandadas, se alimentaban de animales que cazaban, megafauna, animales menores, vivían de la recolección de frutos, de huevos. Cuando no estaban cazando, se dedicaban a labores artesanales como la confección de vestimenta, ciertos cestería, tallado de madera y otras actividades. El fin del periodo paleoindio se calcula hace aproximadamente unos 12.000 años. Los antiguos cazadores paleoindios tienen que cambiar sus estrategias. Se inicia el periodo arcaico. El arcaico, digamos, que inicia con el fin de las glaciaciones que dan origen al clima que hoy conocemos. Se descubre la agricultura y tiempo más tarde la domesticación de animales. Nacen las primeras civilizaciones gracias al descubrimiento, ¿cierto?, y la domesticación de animales. El hombre pudo almacenar alimentos y crear de alguna manera un sobrante.
En la medida en la cual mejoran las condiciones de vida, pues entonces la población aumenta. Uno podría hablar de una revolución demográfica del arcaico. Al haber más personas, pues entonces, digamos, se desarrollan nuevas aldeas porque necesitan nuevos lugares para vivir. Los aldeanos comienzan a especializarse, ya no todos tienen que ir a la casa, entonces algunos se quedan con el tejido, talladores, constructores, comerciantes. Y de esa manera las sociedades se van haciendo cada vez más complejas y así nacerán las primeras civilizaciones. ¿Qué entendemos por una civilización? Pues es una organización en torno a un Estado que cuenta con una autoridad central. La sociedad se divide en grupos de diferente posición y poder. Se crean ciudades y se dictan leyes que permiten la regulación. Las primeras civilizaciones en América, como ya lo vimos en las clases anteriores, fueron los mayas, los aztecas y los incas. ¿De acuerdo? Que se ubicaron mayas y aztecas en Centroamérica y los incas en todo el costado, digamos, de orden más oriental del continente americano. Entonces, en todo este costado oriental se va a ubicar el pueblo inca. En parte de los territorios que incluso hoy es Colombia, Ecuador, Perú, ¿cierto? Y Chile. Hablemos rápidamente de esos pueblos. Entonces, el pueblo azteca era un estado militar centralizado que tuvo digamos, un ejercicio amplio de dominio sobre pueblos adyacentes. Su capital fue Tecnotitlán, algunos aseveran que hoy es México, ¿cierto? Estuvo centrado en la parte más central de Mesoamérica, en el territorio que hoy ocupa el país de México. Ellos practicaron distintas formas de agricultura, entre ellos los chinamampas, que eran como unas mesetas que hacían, unas planchas que hacían sobre el agua y que les permitió tener, no sé, un tipo de cultivo de orden, si ustedes lo quieren ver, hidropónico. El pueblo azteca, digamos que tuvo importantes desarrollos de orden arquitectónico, eh, tuvieron algunos logros de orden cultural como son las técnicas agrícolas, en la arquitectura hicieron pirámides escalonadas y la ciudad flotante de Tecnotitlán, que es un mito hermosísimo, allí pueden ver la imagen. La ciudad pues, fue destruida poco antes de llegar a los españoles y tuvieron algunos avances en medicina que son digamos que son muy importantes, digamos, de tener en cuenta, de conocer. En términos de la religión, eran politeístas, lo que significa que ellos creían, alababan en distintos dioses que estaban asociados con la naturaleza, a un tanto totemistas, realizaban ritos sanguinarios, sacrificios humanos, porque creían que de esa manera se lograba mantener el orden cósmico, y sus divinidades principales fueron Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra, Quetzalcóatl, que era el dios civilizador. Inclusive cuando llegó Hernán Cortés a México, los aztecas pensaron que Hernán Cortés era la reencarnación de Quetzalcóatl. Allí están esos dioses que ellos consideraban importantes y los ritos y sacrificios que realizaban exponiendo el corazón humano a sus dioses para mantener el orden cósmico del universo. Esta presentación quise hacer mucho énfasis en este pueblo azteca y en los pueblos, digamos, cómo era la cultura antes de llegar a los españoles, porque ya en la guía y en el módulo ustedes van a tener la oportunidad, digamos, de profundizar un poco más en el pueblo inca y maya. Quiero dejar hasta aquí este primer ejercicio. Los invito a realizar las actividades pendientes y les deseo una excelente noche. Hasta la próxima semana.